proceso administrativo. Bueno, hablamos de lo que es la empresa. Empezamos a hablar de eh, si bien esto dice de organización industrial, es el mismo apunte que- que vemos en ingeniería industrial. Eh, Hablamos del concepto básico de lo que es una empresa y de lo puntualmente de las condiciones particulares que tiene la empresa, pero a partir de esta unidad vamos a empezar a meternos, digamos, en empezar a hacer algunos doble clics sobre el concepto de la empresa en sí. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una empresa, hablamos de una organización, dijimos que, recuerdan que hablamos la clase pasada de que la empresa era un conjunto de sistemas socioeconómicos que tenía procesos y procedimientos para cumplir un resultado. Cuando nosotros hablamos de aspectos que conforman la empresa, nosotros vamos a hablar de dos conceptos fundamentales: los aspectos dinámicos que tiene la empresa y los aspectos que llamamos estáticos. Cuando hablamos de aspectos estáticos, vamos a hablar del concepto de lo que es el diseño organizacional que tiene la empresa. Hablamos de conceptos estáticos porque no son tan fáciles de poder modificar, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver, digamos, ahora en este punto, que bueno, nosotros para pensar un negocio, primero vamos a plantear diferentes tipos de planes de trabajo. Y cuando hablemos del concepto de planificación, vamos a ver uno de los puntos que es poder diseñar la empresa. O sea, nosotros diseñamos procesos, por ahí podemos diseñar un determinado proceso productivo, que es que en un puesto se haga una cosa o con una determinada tecnología, en otro puesto se haga otra, pero cuando nosotros hablamos de la parte del diseño empresario, vamos a hablar de cómo la organización va a funcionar y quién va a ser responsable de hacer cada cosa en una organización para poder cumplir con un determinado objetivo. Y ese concepto base que tiene la organización es justamente su diseño organizacional, su estructura organizacional, que es un punto no menor y es muy importante para poder hacer un buen funcionamiento. El concepto del tamaño de la empresa es otro de los puntos estáticos importantes que se puede manejar. La formalización, definir quién hace cada cosa y la división del trabajo. eh, Generalmente nosotros vamos, para los distintos ejemplos que vamos a usar, vamos a hablar de empresas grandes, ¿no? Para poder hacer, digamos, el cómo debería ser. Después ustedes obviamente van a tener que ver cómo ese concepto que nosotros le brindamos de una empresa grande estándar se acopla a la empresa puntual que les toque trabajar. Por ejemplo, cuando nosotros veamos la unidad de ingeniería, vamos a ver que tenemos un área que se llama ingeniería industrial y otra área que se llama ingeniería de procesos. La ingeniería industrial es la que se dedica a la parte de lo que es la medición del trabajo, la medición del funcionamiento de la empresa, porque cuando hablamos no hablamos del ingeniero industrial, sino del área de ingeniería industrial, y el ingeniero de procesos es el que define los métodos de trabajo. Eh, Muchas empresas, nosotros lo vamos a ver por separado, y las empresas grandes, vuelvo a pedirle disculpas por mi deformación, pero la industria automotriz, pero la verdad es que muchas veces por ahí en empresas más chicas, es un mismo recurso que hace las dos cosas. Entonces, a veces van a haber cosas compactadas según el tamaño de la empresa y van a haber cosas que por ahí no van a estar tan diferenciadas como los vamos a ver eh, en las distintas unidades que siguen, ¿sí? Bueno, pero la división del trabajo, conforme la división del trabajo hace, el definir un responsable hace que justamente podamos medirlo y poder pensar bien en detalle cómo hacer la actividad que estamos analizando. El nivel y los ámbitos de autoridad, quién va a ser el que va a reportar cada cosa, a quién se le va a reportar, de poder definir bien los niveles de autoridad, definir las responsabilidades. El tramo de aptitud del control, vamos a hablar del concepto de planificar y controlar. Nosotros planificamos cuando bajamos la información de arriba hacia abajo,
digamos, ahora lo vamos a ver en un gráfico, y controlamos cuando estamos chequeando lo que hizo, la tarea que hizo el colaborador que está en la parte inferior, digamos, a nivel organizacional nuestro. Sí, o sea, cuando nosotros le damos una tarea, nosotros estamos planificando una actividad. Cuando nosotros recibimos ese resultado, lo estamos controlando, ¿sí? ¿Qué reglamentos y normas tiene la organización a nivel macro y qué manuales y procedimientos tiene para poder hacer una determinada tarea? Grandes empresas, muchas veces hay manuales y procedimientos de función, ¿sí? Que cómo se realiza determinadas actividades. Les voy a ser sincero, en mi trayectoria profesional he visto muy pocos, pero que los hay, los hay. Por ese lado, hablamos de los procesos estructurales que tienen elementos estáticos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la parte de procesos, digamos, vamos a hablar un poquito de los aspectos dinámicos que tiene una organización. Los liderazgos e influencias. Cuando nosotros, como les comentaba, digamos, en la clase pasada, nosotros vamos a tener, o creo que fue la primera clase más que la clase pasada, nosotros vamos a tener en las organizaciones una determinada estructura, que vamos a definir un jefe, que vamos a definir un equipo de trabajo, pero posiblemente ese jefe que definamos para poder gerenciar o gestionar el equipo de trabajo no sea el líder. ¿Sí? Vamos a ver que, digamos, en todos grupos humanos aparecen los liderazgos y está bueno poder marcarlos y tenerlos claros para ver, digamos, cómo gestionarlos. Los temas motivacionales en una empresa, cómo podemos hacer que el grupo, un poco lo que hablábamos antes, de cómo podemos hacer que las empresas estén, que los colaboradores estén motivados. Este es un punto que se trabaja bastante. Si ustedes ven la primera filmina la primera o segunda filmina que vimos que cuando hablamos del tema empresa, la disciplina de la administración, digamos, empezó por la parte de fábrica, por ser lo más efectivo posible a nivel operación. Después empezó a subir al nivel gerencial, al nivel organización. Después empezó a haber mejores prácticas en lo que es la parte de la gestión de la organización. Apareció el manager. Pero después ya en la última parte, lo que están trabajando ahora las empresas, este, que yo les recomendaba que trabajen, es en la parte del cómo yo logro tener equipos motivados, mucho de la parte del coaching. ¿Escucharon hablar una vez del concepto de coaching? ¿Qué es el coaching? Sí, yo en mi laburo tengo un área o un momento en el cual tengo coaching, como un estado, digamos, en el Can Center, en el cual ahí como que te asesora tu líder en este caso, o otra persona, y te Mm. va como diciendo cosas, o vos tenés alguna duda, entonces te pones en coaching y te asesora más que nada. Claro, pero una cosa es el coaching por tu actividad, y otra cosa es cómo vos generás, eh, digamos, eh, el, el cambio de modo de ver las cosas como para poder ser más eficiente. ¿Sí? El otro día que me escribieron por LinkedIn, creo que hay una coach por acá. No sé, Giselle, vos estás, que estudiaste en el mismo lugar Ay, que yo. sí, estoy en el mismo lugar que vos. Sí, también me di Estudiaste en el cuenta mismo de eso. lugar que yo. El otro día justo Sí, chusmeé tu cosa cuando me eso, escribiste. sí, sí. Sí, es Entonces, sumamente importante el coaching. Yo creo que las empresas últimamente se enfocan muchísimo. Y se busca también, ¿no? En los perfiles, ¿no? Que no solo ingeniero industrial. Eh, bueno, también ocupan, ¿no? Va, más que nada los líderes, ¿no? Creo que es lo que más se busca. Creo que es súper rico ese perfil. Y bueno, también por eso, no solo porque me gusta por motivos personales, también lo, yo no terminé la carrera igual, te digo. A mí particularmente la última parte de la carrera no me gustó tanto como la primera. No, igual yo tampoco, yo hice solamente un año. Claro, bueno, La yo segunda estoy como parte no me vos. gustó mucho, pero igual, Bueno, me pasó exactamente lo mismo. honestamente, eh, nada, siento que me dio muchísimas herramientas en la profesional. Así Sí, que, una recomendación que yo les hago, digamos, que si pueden trabajar algo de la parte de habilidades blandas,
bueno, Giselle y yo fuimos justo al mismo lugar no sé si fuimos contemporáneos en el lugar, pero hicimos el curso de coach en el mismo lugar, pero la verdad es que recomiendo bueno, que puedan trabajar alguna temática de estas. Volviendo al tema puntual a nivel empresario, digamos, el coach lo que hace, digamos, o lo que se busca trabajar a nivel empresario es justamente que el empleado tenga se habla del cambio de punto de vista del observador, desde el punto de vista de coaching, que es, digamos, que el tipo esté motivado y que esté realmente encuadrado en lo que está haciendo. Si a alguno le gusta ver series tipo así, digamos, no sé si alguno vio la serie Billions. No, Billions, no pego una. ¿Nadie vio la serie Billions? Bueno, Billions es les cuento un poquito, digamos, porque les cuento el modelo de organización, ¿no? Billions es una serie que se encarga, digamos, es un corredor de bolsa, un trader, que, bueno, tiene generalmente con un fiscal, obviamente que la serie está ambientada en Nueva York, al que le gusta ese tipo de series, se las recomiendo ampliamente. Eh, y el modelo de negocio que plantea, digamos, obviamente que es la empresa donde trabaja uno de los protagonistas, es una empresa que se dedica a los corredores de bolsa, y obviamente que tiene un grupo importante de empleados, y que hay una mujer que es una coach, que es psiquiatra, pero es una coach, que lo que busca es trabajar el concepto para trabajar en la mente de las personas para que cuando se sientan mal por algún motivo, digamos, poder enfocarlos en su trabajo. Y todo el tiempo la coach tiene un ámbito en donde todo el tiempo trabaja con los corredores de bolsa para poder mantenerlos enfocados. Digamos, dentro de la organización está la persona puntualmente que se dedica a encuadrarlos mentalmente en poder mantenerlos motivados todo el tiempo, independientemente de los quilombos personales que tiene cada uno. ¿Sí? Entonces, desde el concepto de aparte de tener mayor nivel de productividad, la motivación es un punto importante y la mayoría de las empresas están trabajando en ver cómo tenerlos motivados a los recursos que tienen. Desde trabajar, o sea, pues, apuntarlos desde el coaching o desde el punto de qué beneficios le dan, de un montón de situaciones, ¿no? Lo que antes era el compromiso familiar que veíamos en las pymes, ahora lo fomentan con diferentes aspectos. Bueno, el tema de los canales de comunicación, de cómo se comunican las cosas, digamos, la comunicación formal, la comunicación informal, el concepto de toma de decisiones. eh, si ustedes trabajan el tema del proceso de ventas, eh, van a ver que por ahí que toma la decisión no es el que baja el martillo no es el que toma la decisión, sino por ahí, por ejemplo, no sé, hay uno está vendiendo un sistema de gestión y el que va a pagar es el dueño, pero el que levanta el pulgar, el que lo sube y lo baja es el gerente administrativo. Entonces, buscar ahí el punto digamos, de cómo es el proceso de toma de decisiones en una organización. El concepto de clima, esto ya lo hemos hablado, digamos que hay empresas que se dedican a la medición del clima laboral, y bueno, y cómo mejorar, digamos, cómo tener un buen clima laboral y cómo utilizan las empresas las mediciones del clima laboral para poder venderse y que más recursos quieran trabajar en la empresa. Lo que es el concepto de la cooperación entre áreas y la participación, digamos, cómo poder desarrollar. Bueno, hay, por ejemplo, bastantes problemas siempre en lo que es producción y calidad o producción y ventas, digamos, que son por ahí áreas que tienen algunos eh, intereses cruzados, y bueno, que por ahí se generan algunas tensiones, bueno, ver los organismos de cooperación, el tema del trabajo en equipo, digamos, cómo se puede fomentar el trabajo en equipo, y el tema de los conflictos, cómo la empresa trabaja los distintos conflictos que puede llegar a tener entre los distintos recursos o las distintas áreas que maneja, ¿no? Son aspectos de.
Cuando nosotros vemos el diagrama de Venn, nosotros vemos que tenemos lo que es proceso, lo que tenemos estructura y obviamente tenemos personas, digamos. Esta triada que nosotros tenemos acá, obviamente que están marcadas por lo que son los objetivos que tiene la empresa y la estrategia va a ser cómo nosotros vamos a poder lograr los objetivos que queríamos alcanzar, ¿sí? Generalmente, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero una cosa, nosotros podemos llegar a lograr los objetivos de manera errática, pero si se dice que si estamos si planificamos, obviamente va a poder ser más fácil poder lograr los objetivos. Bueno, cuando nosotros hablemos de proceso administrativo, que es uno de los puntos fundamentales que habla del concepto de armado de una organización, vamos a hablar de que es un concepto que plantea fases o etapas que lo que buscan es lograr tener el resultado de una empresa funcional. Nosotros vamos a tener 5 pasos dentro de lo que es el concepto del proceso administrativo. Vamos a tener el primer paso, que es el proceso de planificación o planeación, que es definir los distintos ni cómo vamos a trabajar en base a un objetivo que tenemos, cuáles son los distintos desarrollos que vamos a hacer, las distintas planificaciones que vamos a hacer para poder lograr tener el resultado que queremos. Vamos a pasar por un segundo estadio, que es el estadio de organización. Un tercer estadio, que lo vamos a ir viendo puntualmente uno por uno. La organización es cuando nosotros hablamos del diseño de la empresa, vamos a ver cómo vamos a pensar el funcionamiento, como les contaba antes, digamos, nosotros por ahí, cuando hablamos con ingeniero industrial, ¿no? Habla no, porque tenemos que diseñar el proceso y tenemos que ver el balanceo de cargas de trabajo y un montón de situaciones, pero antes de pensar en el proceso que nos va a dar de comer, que es cierto, tenemos que ver cómo va a funcionar la empresa, ¿sí? Uno de los principales problemas que tienen las empresas pymes, por ejemplo, es que ¿cómo arranca una pyme? Una pyme arranca y en el pasado, ¿no? Más que nada, un buen señor tuvo una idea o se puso en su tallercito a hacer un determinado producto que le trajo un buen resultado. Ese producto, digamos, un momento no, lo hacía él solo y no llegaba a abasto, y metió otro más, y metió otra persona más, y empezaron a hacer 3, pero el tipo tenía que estar controlando a la gente y aparte haciendo facturando y buscando proveedor, haciendo todo, entonces toma un administrativo y se empieza a dar lo que se llama en la organización el crecimiento cancerígeno. ¿Qué es el crecimiento cancerígeno? Es que no crece de forma adecuada, no crece de forma adecuada, sino que crece más un área, después crece otra, y se van desarrollando y van empezando así, y después funcionan como buenos. Bueno, desde el punto de vista de la administración, el punto de organización es cómo la empresa tiene que empezar a pensarse no de forma cancerígena, por ahí algo que es poco feliz en la descripción, pero se dice así, sino que cómo armar toda la estructura organizativa para que funcione de manera adecuada y funcione de manera balanceada. El proceso de integración, nosotros la parte de planificación y organización lo llamamos con concepto mecánico o concepto estático, que es cuando la empresa está en el papel, ¿no? Toda la parte de planificación y organización está en el papel. En la parte de la integración es cuando nosotros empezamos a pensar y empezamos a definir cuáles son los recursos y qué vamos a usar para hacer tanto recursos físicos como recursos administrativos y de pensamiento. Todos los recursos que vamos a necesitar para que la empresa funcione, ¿sí? Ahí ya eso que tenía en papel, por ahí empieza a empezar a desviarse un poco, porque por ahí lo que yo planifiqué, o lo que yo planeé, o lo que yo pensé en la etapa de organización, no lo puedo llevar adelante porque no tengo recursos o porque no consigo lo que yo necesitaba inicialmente para poder arrancar y tengo que empezar a trabajar con diferentes desvíos. Aparece la etapa de dirección. La etapa de dirección es cuando, digamos, tengo todos los recursos y los empiezo a controlarlos, controlarlos es la última, a empezar a gestionarlos para que logren los resultados que nosotros queremos. Y la parte de control es cuando yo empiezo a definir, che, bueno, o sea, yo tenía que haber tenido este resultado,
no lo obtuve porque pasó esto, esto y esto, y entro con el círculo de la mejora continua y de la realimentación. Entonces, dentro del ámbito de planificación, no sé, del proceso administrativo, perdón, nosotros vamos a tener 5 estadios. Estos estadios los vamos a rever cuando veamos la escuela de Fayol. ¿Sí? Esto va a volver en ese momento porque justamente los pasos del proceso administrativo los definió Henry Fayol. Entonces ahí va a ser uno de los puntos donde vamos a repetir estas cosas, pero lo vamos a ver rápido porque vamos a ver la escuela digamos, en un concepto histórico. Como bien les comentaba anteriormente, nosotros tenemos 2 puntos que son estructurales o estáticos, que son el concepto de planificación y organización, que es el ámbito en que la empresa está, que se debe hacerse, en el ámbito que está en el papel, en el diseño o en la cabeza de quien lo planifica o del grupo de personas que lo planifican. Tenemos el ámbito de integración, que es donde lo empezamos a llevar adelante y empezamos a buscar los recursos que son necesarios para poder desarrollarlo. Y el ámbito dinámico es cuando empieza a funcionar, ¿no? Cuando la empresa empieza realmente a funcionar, y ahí es donde se empiezan a ver los desvíos desde la acción inicial hasta lo que finalmente nosotros empezamos a poder trabajar o desarrollar. Cuando nosotros empezamos a hablar del proceso de planificación, lo primero que tenemos que empezar a preguntarnos es ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra condición inicial? Si nosotros vamos a empezar a hacer un negocio, obviamente, o vamos a poner un negocio, obviamente no podemos pretender que ser líderes en el mercado de una. O sea, obviamente, porque ustedes me vieron a mí personalmente, yo puedo tener un gusto eh, muy, muy, muy acabado por el ballet, pero yo obviamente, por más que haga diferentes tipos de actividades, nunca voy a poder llegar a ser bailarín de ballet. Este, entonces, como yendo al ejemplo mío personal, digamos, obviamente si nosotros vamos a arrancar una empresa que somos 2 personas, no podemos llegar a ser líderes del mercado de entrada. Por ahí puntualmente puede ser algún caso particular, pero en la mayoría de los casos va a ser difícil. El segundo de los puntos que pregunta, que responde el proceso de planificación es dónde queremos estar. Digamos, empezamos de la situación de inicio y la situación de dónde nos interesa estar. Siempre hablamos de que el proceso de la definición de dónde estar tiene que ser posible. ¿Sí? No podemos ir a algo que sea inverosímil, porque no lo vamos a lograr. La tercera pregunta es, ¿podemos llegar hasta ahí? Bueno, justamente lo que tenemos que responder puntualmente cuando hagamos algo. ¿Qué planes y programas o acciones lograrán los objetivos que estamos haciendo? Cuando nosotros veamos más adelante, va a haber una serie de pasos que se desarrollan, que se deberían desarrollar para poder lograr ser eficientes en lo que vamos a encarar. ¿Y qué decisiones deben tomarse para ello? ¿No? O sea, ¿qué acciones tenemos que tomar o qué decisiones tenemos que tomar hoy para poder cumplir lo que vamos a llevar más adelante? Cuando nosotros vamos a la definición de planificación, hablamos de un proceso intelectual, creativo y dinámico. O sea, es una situación que nosotros planificamos, la pensamos y buscamos ser lo más creativos posibles. Buscamos tratar de salvar una brecha entre lo que es la situación actual que tenemos y la futura. ¿Qué pasos deberíamos seguir para poder lograr la situación futura que estamos planificando? Buscamos crear un camino, digamos, generar una serie de hitos que nos permitan llegar al concepto que estamos hablando, tratar de evitar el concepto de la intuición. Pues si alguno hizo alguna vez algún curso de gestión de proyectos, acá Hernán se los va a poder explicar mejor, que él es especialista en esa parte, el tema de lo que es la creación de lo que se llama la estructura de desglose de trabajo, digamos, definir cualquier proyecto que tengamos, poder definir todos los pasos que necesitamos para poder cumplirlo. Y el concepto fundamental de la parte de planificación es tratar de que las cosas no ocurran al azar, ¿no? Tratar de minimizar lo que es el concepto del impacto que podemos tener por desarrollar una determinada actividad.
¿Cuáles son la naturaleza de la planificación? Primero, la planificación, cuando nosotros queremos empezar un proceso de planificación, es en base al propósito o objetivos que planteamos. Una de las formas que se utiliza para gestionar una organización es lo que se llama, y esto anótenselo para googlearlo, para poder verlo si en algún momento les puede servir, el concepto de Balance Scorecard. ¿Qué es el Balance Scorecard? El Balance Scorecard es la definición de la priorización de actividades en los distintos niveles de la organización, dependiendo de lo que es la misión, la visión y los valores que tiene la empresa. ¿Qué es lo que hace esto? Si yo tengo una determinada empresa que va a tener, esto lo vamos a ver ahora en unos minutos, que es la misión, la visión y los valores, va a tener un determinado objetivo. Si una acción que yo en cualquier nivel de la organización apunta directamente a poder ayudar a la empresa a lograr el objetivo, yo la voy a priorizar le voy a dar una prioridad alta. Si eso va a tener, no está directamente afectado, la voy a poner en una orientación media o en una orientación baja. Lo que busca este concepto, digamos que lo pueden ver acá, justamente es ver cómo todas las actividades que se hagan en los distintos ámbitos que está trabajando la empresa apunten directamente a lograr el objetivo que se tiene planteado, ¿sí? Cuando yo trabajé en Falabella, Balance Scorecard, para el que está preguntando. Balanced Scorecard se escribe. Ah, ok, yo lo pregunté, gracias. Pregúntamelo a mí, no lo pregunte por el grupo. Bueno, entonces, este concepto fundamental, lo que es una forma de gestionar la empresa. Por ejemplo, a mí cuando yo laburé en Falabella, el CEO que trabajaba en Falabella era un ingeniero que trabajaba bajo esta metodología. Entonces, vos caías con el tipo y el tipo te decía, che, esta tarea, tengo que hacer esta tarea, a ver, ¿y esto ayuda a la cercanía del cliente? Y sí, ¿en cuánto lo ayuda? Y él lo ponderaba. Entonces decía, bueno, esto hace, pero esto no, esto tanto no. Entonces lo que busca es que los distintos niveles de la organización estén enfocados, que las tareas estén enfocadas a el objetivo que tiene la empresa definido. Cuando nosotros planificamos, planificamos en todos los niveles. Vamos a planificar al alto nivel o planificar a nivel operativo. Obviamente que vamos a trabajar también con el concepto de eficacia y eficiencia. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre eficacia y eficiente? Eficiente creo que cuando logras tu objetivo gastando la menor cantidad de recursos posibles y eficaz creo que es lograrlo sin importar los recursos. Eficaz no me acuerdo muy bien, pero eficiente era ese, creo. Eficiente era, bien lo dijiste bien eficaz, pero eficiente fue, Ah, en realidad la eficiencia, ahí está, es al revés, es el grado de aprovechamiento de los recursos. Es los recursos, pero al revés, corregir así ya no queda. Cuando nosotros hablamos de eficacia, vamos a hablar del grado de cumplimiento de los objetivos que pusimos. Y la eficiencia es la relación entre lo que nosotros teníamos calculado que íbamos a gastar de recursos con respecto a lo que realmente gastamos. Obviamente que siempre tenemos que trabajar para poder cumplir estos factores. Y obviamente el tercero es ser productivo. ¿Qué etapas tiene el proceso de planificación? Nosotros vamos a tener una planificación estratégica. Dentro del concepto de planificación estratégica vamos a tener la visión de la empresa. ¿Qué es la visión de la empresa? La visión de la empresa es a dónde queremos llegar nosotros con la empresa que tenemos. ¿Qué es el objetivo que nosotros tenemos a largo plazo de la empresa?
Esto nos va a permitir, la visión nos tiene que definir una filosofía. La filosofía es poner las reglas de dónde nosotros vamos a, qué es, digamos, cómo vamos a trabajar, y eso nos va a dar una misión. ¿Sí? La misión es definir, bueno, para qué estamos. La misión nos va a permitir bajar objetivos, y esos objetivos nos van a dar políticas y estrategias para poder desarrollar justamente lo que nosotros vamos llevando. Esas las estrategias nos van a dar programas, los programas van a permitir definir presupuestos y ahí empieza el círculo de todo lo que es el proceso de la planificación, ¿sí? Obviamente que todo este contexto, yendo a lo que vieron ustedes en planeamiento sistémico, va a estar, la empresa trabaja en un entorno, va a tener funciones exógenas, funciones endógenas, que son externas e internas, va a tener fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y va a tener competidores. ¿Ven? O sea que vamos a estar en lo que se llama el famoso benchmarking. Benchmarking es cómo nosotros nos paramos con respecto a la competencia que tenemos. Si hacemos una comparación con una empresa del rubro similar, estamos haciendo un benchmarking con una empresa que hace algo parecido a lo que hacemos nosotros. ¿Qué niveles de planificación tenemos? Nosotros vamos a trabajar en 3 tipos de niveles. Vamos a trabajar en la planificación estratégica o fundacional, que define los lineamientos que va a trabajar la empresa. La planificación estratégica es el marcar hacia dónde quiere ir la organización, digamos. Define puntualmente lo que es la misión, la visión y los valores que va a tener la empresa. Y es una función a largo plazo. Cuando nosotros hablamos de largo plazo, por ahí en Argentina suena medio loco pensar en esto, pero en la mayoría de la bibliografía van a ver que todo lo que es el nivel de planificación estratégica es a 10 años, ¿sí? Entre 5 y 10 años. Vamos a tener un segundo nivel de planificación que es la táctica o funcional. Perdón, un punto. La planificación estratégica generalmente la maneja lo que es la alta dirección, ¿sí? Si estamos hablando de una empresa pyme, hablamos de los dueños o los directores. Si hablamos de una empresa grande, hablamos del board de la empresa, de la alta dirección de la empresa, ¿sí? O sea, son los que definen, vamos a apuntar a hacer tal cosa. No define cómo lo va a hacer, pero sí define hacia dónde quiere ir, ¿sí? Ese es el concepto básico de la planificación estratégica. Poner los lineamientos que la empresa va a desarrollar en el futuro, ¿sí? Entre los 5 y los 10 años para adelante. Aparece un segundo nivel de planificación que es el táctico funcional. El nivel táctico funcional es el nivel de la gerencia, ¿sí? O sea, el director de la empresa pensó hacia dónde quería ir y se lo baja al gerente. Entonces le dice, bueno, capo, yo te doy esto, ahora decime cómo lo puedo hacer, en cuánto tiempo y cuánto voy a gastar. Cuando nosotros hablamos del concepto táctico, generalmente lo maneja la gerencia, los gerentes, y es lo que es el jamón del, digamos, el fusible de de toda la organización, ¿sí? Es el que va a definir, che, bueno, este lineamiento lo vamos a hacer de tal manera, ¿sí? Es el que lo va a bajar a blanco sobre negro, va a poder definir cómo plantea los canales cómo lo va a hacer. Y esto generalmente hablamos que es entre 2 y 5 años este trabajo de la planificación táctica o funcional, ¿sí? Es el que empieza a bajar en blanco sobre negro en cómo se va a hacer los planeamientos estratégicos. Y después tenemos un tercer punto que es la parte operativa, ¿sí? Que es corto plazo, generalmente se habla entre 0 y 1 año o 2 como mucho, y lo que hace es desarrollar los planes tácticos que definió la gerencia, ¿sí? Desarrollar los puntos importantes para poder generar el trabajo. Como bien les decía anteriormente, digamos, nosotros tenemos un plan estratégico, táctico, operativo, se rige por la misión, la visión y los valores. La planificación, como lo pueden ver acá, va desde arriba hacia abajo. Y cuando yo quiero evaluar qué es lo que pasó dentro de lo que es
digamos, digamos, qué es lo que sucedió en base a las directrices que yo bajé, voy a hacer el control. Entonces voy a trabajar con controles desde el sistema operativo hasta el táctico y el operativo, voy a controlar a través de diferentes tipos de aspectos. Un poco resumen de la planificación: estratégico es a largo plazo, asigna las responsabilidades, analiza los recursos para lograr la misión, integra lograr una ventaja sostenible. O sea, es bien arriba. El planeamiento táctico es a mediano plazo, involucra al staff intermedio, eso quiere decir a los gerentes. Desarrolla las determinadas competencias de la empresa, evalúa a ver qué condiciones puntuales tiene que hacer la empresa, cómo llegar a tener determinados resultados, y busca administrar recursos, ver con qué recursos yo necesito contar para poder llegar a los resultados que estoy teniendo. Por eso se habla que gerente, la verdad es que hay que tener ganas de ser gerente de una empresa, porque realmente son los que están, digamos, son los que realmente son el fusible en muchos casos, porque generalmente, por ejemplo, eh, el otro día hablábamos de estudio del trabajo, digamos, tuvimos varios de nuestros compañeros de clase fueron gerentes de producción y pasaron por más de una empresa. El otro día uno de los chicos contaba, decía que la verdad es que es posible, el gerente de producción es un posible, que en algún momento va a mandarse va a pasar alguna situación que lo van a querer pegar un voleo, digamos. Si ustedes se fijan, es muy raro que un gerente de producción dure mucho tiempo en un puesto. Y generalmente en las multi pasa mucho que en la mayoría de los casos los gerentes duran 2 o 3 años, 4, o los van rotando o directamente se van cambiando, se van desvinculando. La verdad que es una máquina de picar carne, digamos, los puestos de gerencia. Y los puestos operativos, digamos, en la parte de operaciones, incluye generalmente la mano de obra intensiva, está en esa parte, supervisores y mano de obra intensiva, están directamente relacionados en la operación en sí, en la parte del trabajo. Lo que busca es ser lo más eficaz y eficiente posible. Y obviamente que uno de los puntos importantes es buscar la satisfacción del cliente, ¿no? Buscar el tema. Bueno, ¿qué se evalúa en cada uno de los puntos? Retrabajo, fatigas, scrap y parada en la parte de operaciones. En la parte de operaciones es directamente muy, digamos, si vamos a empresas productivas, es puntualmente de retrabajo, digamos, el scrap, que es los productos que están terminados y no, esto recuérdenlo para el año que viene, que lo primero que ven es estudio del trabajo, ver, digamos, qué productos que están terminados y se desechan. El tema de las fatigas de las personas, cuando veamos el enfoque de Taylor, cuando veamos el Taylorismo, uno de los puntos importantes que Taylor define, que es en la Escuela de Administración Científica del Trabajo, Taylor buscaba o decía que el empleado o el operario el trabajo del operario tenía que ser lo más descansado posible para poder serlo lo más eficiente posible. No lo apuntaba desde un punto de vista de buena onda, de buena persona, sino que él lo que planteaba era justamente que tenía que la persona, el trabajo de la persona tenía que ser lo más descansado posible para poder ser lo más eficiente. Bueno, justamente cuando estudien, lo vean en el que viene estudio del trabajo, van a ver todo este tema puntual. Y hablar del concepto de parada de equipos, digamos. Bueno, nosotros tenemos que buscar, digamos, cuando estemos en la parte operativa, tenemos que buscar que nuestro tiempo de trabajo sea el más eficiente posible, ¿no? Digamos, trabajar en que los equipos estén funcionando a la máxima cantidad posible. Y si estamos en un servicio, tenemos que ver cómo distribuimos nuestra carga de trabajo para poder ser lo más eficiente posible. Me está tocando en este momento, porque estoy haciendo un trabajo de un estudio de atención al cliente en los shops de una estación de servicio, y obviamente uno de los puntos fundamentales que estábamos viendo es, obviamente, que los chicos tienen que tomarse un descanso, digamos, en qué momento del día damos el descanso para que no caiga directamente en el momento en que tenemos los picos de trabajo. ¿Sí? En los picos de trabajo tengo que tener toda la dotación disponible, porque si yo hago que una persona espere mucho, ¿qué pasa?
¿qué puede pasar? Si yo voy a comprar algo y me tardan mucho en atenderme, ¿qué me puede pasar? Te vas. Me voy y le pierdo la venta, ¿sí? Entonces, bueno, justamente lo que se busca es ver cómo acomodo la dotación para tenerlo bien parada en el momento que tengo los picos de trabajo. En el caso del enfoque táctico, enfoque de los mandos medios, tenemos, bueno, evaluación de los recursos posibles y de la capacidad que tienen esos recursos, evaluar cuáles son las condiciones humanas que tienen los recursos, qué recursos son compatibles a nivel personal y qué recursos son incompatibles a nivel personal, eso se trabaja, el tema de las incompatibilidades. Si vos detectás que dos recursos se tienen que llevar bien para poder trabajar y no se llevan bien, porque eso de que lo personal y lo profesional son canales separados, yo disiento íntegramente con eso. O sea, un tipo que es mala persona va a ser mal colaborador también desde mi perspectiva. Yo eso no, eso lo discuto a muerte. Cuando dicen una cosa es lo laboral y otra cosa es lo personal, yo eso, para mí, yo prefiero tener buena persona antes que tener, digamos, yo después la buena persona yo la puedo entrenar a hacer un trabajo, pero la mala persona, la manzana podrida a mí me va a joder en el circuito empresa y yo prefiero no tenerlo, por opinión personal. ¿Cuáles son la evaluación de los recursos que tiene y poder también detectar cuáles son buenos proveedores o buenos clientes, trabajar con esa relación entre proveedores y clientes? Y en la parte de la parte de gestión de arriba de todo, vamos a hablar del concepto de los paneles de control. Si bien en todos los niveles yo controlo, digamos, generalmente cuando trabajo en el ámbito directivo, voy a trabajar, digamos, con indicadores de gestión que sean más macros. Vamos a hablar con el concepto de acciones correctivas para poder obtener los resultados. Se va a analizar bastante la parte financiera en lo que es la parte directiva, obviamente que pone la plata quiere tener mejores resultados. Y el director va a hablar con los accionistas, ¿no? O sea, va a ser en la parte directiva, va a ser el que dé explicaciones a los que pesan, ¿no? O sea, ahí es un tema importante para poder, para estar dentro de lo que es el ámbito de la empresa. Como hablábamos un poquito antes, los niveles de planificación, tenemos planes estratégicos, vamos a tener la misión, la ficción y los valores. En los planes tácticos vamos a tener las estrategias, que son los planes estructurales que se van a dar a las distintas áreas operativas para poder trabajar, y las políticas. Y dentro de los planes operativos ingresan todo lo que son pequeños proyectos, qué procedimientos cuando se bajan, cómo tienen que hacerse las determinadas actividades, qué reglas va a tener la empresa para trabajar y los presupuestos. Sí, o sea, hay una pregunta que nosotros hacemos, por ejemplo, o sea, si nosotros hablamos de un plan de venta anual, ¿qué les parece que va a ser? ¿Va a ser un plan operativo, un plan estratégico o un plan táctico? Un plan de venta, ¿qué les parece que va a ser? Operativo. ¿Por qué? Y porque entra dentro de lo que sería presupuestos. Exacto. O sea, un plan de ventas es un plan que trabaja directamente en el ámbito operativo. Generalmente cuando preguntamos esto, muchos contestan que es táctico, porque dice que lo baja el gerente, no, es operativo. Bueno, análisis de entorno. Acá esta parte se las voy a dejar para que la lean ustedes un poquito, que esto lo vieron bastante en lo que es mira, en FODA lo vieron seguramente en- ¿cómo es? Pensamiento sistémico. Pensamiento sistémico, gracias. La parte de FODA lo ven en planeamiento sistémico, esto se los dejo para que lo lean ustedes porque va a ser más o sea, para que lo refresquen. ¿Qué era el FODA? ¿Se acuerdan qué era el FODA? Era un análisis de la empresa más de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas ¿Y qué que eran se las qué eran las fortalezas? Las fortalezas era algo. Perdón, apagué la cámara porque
está mi Tranquilo, hermano. tranquilo, La tranquilo. fortaleza es algo interno de la empresa, son como los puntos positivos de la empresa. Estamos en algo controlable, las fortalezas. Las fortalezas son el por qué mi cliente me puede llegar a elegir, digamos. Son los puntos que son fuertes míos, digamos. Yo soy bueno en esto. O sea, yo, por ejemplo, si hago un estudio mío, digamos, de mi negocio personal, una de mis fortalezas es el conocimiento técnico que tiene mi equipo y para poder trabajar diferentes tipos de temáticas referidos a temas de producción. Pero, por ejemplo, tengo las debilidades de que tanto mi socio como yo nos cuesta un poco la parte comercial, digamos. O sea, eso es una debilidad, ¿sí? Digamos, las fortalezas y las debilidades dentro del concepto de lo que es el FODA es interno propio del sistema que estamos evaluando. Después tenemos oportunidades y amenazas que son exógenas. Se hablan de variables exógenas. Son diferentes tipos de acciones que pueden pasar. Por ejemplo, en este caso, en el caso puntual de negocios orientados a lo que son temas de producción, digamos, ahora estamos entrando en una situación de que por ahí hay una recesión de mercado y eso genera que posiblemente encarar un negocio productivo en este momento no sea algo adecuado porque estamos llegando a un entorno de una posible recesión, ¿sí? Ser por lo menos lo que se ve en el cortísimo plazo. Entonces, por ahí ahora va a ser un momento que no va a haber mucha inversión porque vamos a estar todos viendo a ver qué caso es lo que pasa en el próximo tiempo, independientemente de lo que pensemos o no del tema político. Ahora, a su vez, digamos, eso es una posible amenaza. Por ahí, digamos, o sea, también, digamos, tenemos la oportunidad de que hoy en día tenemos dólar barato. Bueno, un determinado movimiento o pensamiento, digamos, del tipo de cambio que nos hace tener dólares baratos que por ahí pueden usarse para algún tipo de negocio. Esas son oportunidades y amenazas que nosotros podemos encontrar. Después las fortalezas y debilidades son temas internos que nosotros manejamos, ¿sí? Esto lo tienen acá y lo pueden desarrollar, lo pueden evaluar y cualquier cosa lo charlamos, pero digamos, no va a haber mucho más que esto. Y después hay temáticas puntuales de cómo aplican el FODA en base a, esto lo van a ver también en comercialización el año que viene, no sé si de tercero o cuarto comercialización ahora, pero van a haber diferentes tipos de temáticas de cómo aplicar el FODA de una manera técnica, que dando prioridad a los distintos aspectos. Bueno, no sé si eso lo ven ahora en el pensamiento. Ven cómo hacer fodas puntuales y como técnicas de cómo te queda el vector. Ya lo Sí, vi, sí, lo vi. Opinión personal, para mí el FODA está bueno para usarlo como estrategia, pero después cuando empezamos a utilizar las herramientas esas, queda bastante en lo que es la prioridad que uno le da a cada cosa en base a su gusto, digamos, a su subjetividad. O sea, para mí ahí se pierde un poco la idea de cómo valorizar, pero sí da un marco de ordenamiento para poder evaluar una determinada situación. Bueno, pues tenemos el interno, que esto ya lo hablamos. De FODA, acá tienen algunos ejemplos puntuales internos y externos que les pueden llegar a utilizar. Estrategias, ya lo vimos. Acá hay una temática también puntual de que es la visión, digamos, y lo que pregunta. Digamos. Lo pueden revisar ustedes porque va a ser leerlo sin agregar demasiado por mi parte. Bueno, terminamos con esta parte. Digamos, hasta acá llegamos por hoy. Eh, La próxima clase seguramente van a tener toda la clase con Hernán, digamos, ahí van a ver un tema teórico seguramente van a ver la parte de lo que es desarrollo sustentable, y bueno, y van a hacer las presentaciones. Después Hernán les pasará por WhatsApp a ver cómo se van a distribuir
si van a ser todas las presentaciones la semana que viene, o las dos que iban a hacer ahora serán la semana que viene y las otras dos la otra. Pero bueno, con el tema de las presentaciones, seguramente ya las próximas dos clases las vamos a hacer presenciales. Así que, bueno, se quedó más o menos claro lo que vimos. ¿Hay alguna duda? Bueno, visto y considerando que no hay duda, yo me quedo hasta el final por. Ah, no, esperen un segundo antes de salir. Lista.